Estudiamos ahora algunos ejemplos de fragilidad aplicado en interfaces gráficas. Aquí tenemos una pantalla que consta de un formulario. Este formulario va a agregar un elemento llamado liberación. La liberación tiene diferentes campos como nombre, el equipo, ID Clear Quest, descripción. Y vamos a poner especial cuidado en esta solicitud que le hacemos al usuario de que indique cómo se liberará, porque puede indicar que quiere hacerlo de manera normal o de tipo hotfix. Es decir, hay dos tipos de liberación. Este tipo de combo box nos va a indicar que tenemos que crear un elemento de software que tiene reglas de validación y de procesamiento diferentes. Al utilizar la misma pantalla para ambos tipos de liberaciones, se requiere validaciones diferentes y esto es causa de errores frecuentes. Por ejemplo, el ID Clear Quest podría ser que no sea requerido dependiendo de la elección de este combo. El problema de estas decisiones es que no solo las hacemos en la pantalla, sino que en otras partes distintas dentro de la aplicación. Además de tomarnos más tiempo de programar y de probar, esta práctica de acoplar distintos tipos de elementos nos lleva a desconfiar de todo cambio que se realice. Esto quiere decir que no podremos dar por terminada la pantalla y probarla con confianza hasta que todos los elementos hayan sido programados. ¿Cuál es el uso adecuado de un combo box? Bueno, cualquier tipo de control de selección debería utilizarse para seleccionar datos, como en este caso que estamos seleccionando servicios, entidades o cuentas. Es decir, no estamos seleccionando tipos, sino información. Cada vez que llegamos a una pantalla donde nos pide que seleccionemos un tipo de cosa, tenemos que desconfiar y pensar de que estamos viendo fragilidad en acción. Entonces aquí estamos seleccionando el tipo de transferencia. Nos está pidiendo indicar si queremos enviar o solicitar fondos. Y aquí es donde se está mezclando la lógica. Este es otro ejemplo. Aquí estamos seleccionando tipos de moneda. Y de acuerdo a eso, las fórmulas y los cálculos van a cambiar. Recordemos cuál es el problema de la fragilidad. Bueno, cuando mezclamos tipos en cualquier pantalla, esto nos va a acarrear más tareas de desarrollo, pruebas y corrección de defectos. Es la consecuencia natural de la fragilidad. Además, cada vez que vamos a estudiar el código de un tipo, tenemos que leer todo el código de los otros tipos y esto nos hace más lentos. Es un trabajo tan arduo y detallado que con frecuencia cometemos errores. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, necesitamos separar estas pantallas en elementos de software totalmente independientes. Veamos este ejemplo. Cada combo box de esta pantalla determina flujos de ejecución. Tenemos aquí el tipo de tasa de referencia, tenemos la forma de cálculo. Estos dos combos pueden contener cada uno 5 o 6 elementos. Entonces pensemos de que aquí tengamos 5 elementos y que en forma de cálculo indiquemos que tengamos 4. Okay. Esto implica que realmente tenemos 20 funcionalidades mezcladas dentro de esta pantalla. Aunque algunos campos sean similares, otros son diferentes. Incluso notemos aquí de que estos campos están deshabilitados, es decir, alguna alternativa que se selecciona en el tipo de tasa de referencia los va a requerir, pero en otros casos no se van a requerir. Este tipo de controles deshabilitados son una señal muy clara de la fragilidad. Entonces, para lograr robustez no deberíamos requerir ningún tipo de combo enumerado ni decisión. Son pantallas aparte para cada tipo de elemento. Incluso estamos hablando de que los algoritmos y sus tablas deben estar separados entre los tipos para evitar defectos a futuro. Si el tipo de tasa de referencia lo mezclamos con la fórmula de cálculo y tenemos 20 flujos de ejecución diferentes, entonces nosotros deberíamos poder lograr trabajar en cada uno de esos 20 algoritmos y pantallas de manera independiente. Incluso si tuviéramos desarrolladores separados, ellos deberían poder trabajar en cada uno de esos flujos de manera concurrente y afectarse lo menos posible entre ellos,
tal vez podrían requerir reutilizar alguna funcionalidad exactamente igual entre cada uno de ellos. Por lo que no querríamos es de que hayan dependencias entre ellos debido a ese tipo de fragilidad. Recapitulemos. Vemos que hay ciertos controles como estos radio buttons o checkboxes o combo boxes donde se seleccione tipos. Aquí estamos seleccionando dónde se exhibirá la noticia, es decir, cuál es el tipo de noticia, en el boletín o en la página principal. Otros combos como estos seleccionan datos, es decir, no son riesgosos. Pero en otros casos sí estamos seleccionando tipos de entidad o el tipo si es específica o si es general, como en este caso. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y separar. En este otro caso estamos hablando no de formularios, sino de listas. Cada vez que tenemos una lista con tipos de elementos diferentes, como en este caso, tenemos débito en tiempo real, transferencia en tiempo real, una columna que se llama tipo de movimiento. Aquí debemos tener mucho cuidado. Por otro lado, tenemos que notar que tenemos este campo de estado. Hay diferentes estados y según esos estados se van a habilitar o deshabilitar ese tipo de controles. Son botones. Pero igual como vimos en la pantalla anterior, el tener controles deshabilitados es una señal de fragilidad. Además de dificultar la labor de programación y complicarla, puede llevarnos también a tener errores a futuro y riesgos incluso de seguridad. Por ejemplo, si tenemos una transferencia que no debería aprobarse, pero el botón de aprobar de pronto se habilita por alguna vulnerabilidad en la tecnología o programación, tenemos un riesgo de seguridad. Entonces realmente lo que nosotros querríamos es tener listados separados por tipo. Entonces si tenemos transferencias enviadas, por aprobar y liquidadas, estos deberían ser pantallas separadas. Si las enviadas se pueden agregar, editar y guardar. Si las por aprobar se pueden aprobar y rechazar. Y las liquidadas se pueden exportar y buscar. Entonces queremos poner esas acciones, esos botones en los lugares donde tienen sentido. Y si realmente separamos esto en pantallas diferentes, entonces va a haber cero riesgo de que alguno de los botones opere sobre elementos inválidos o incorrectos. Esta ha sido una breve explicación de la fragilidad en las interfaces gráficas. No pretendo de que esto sea una lista exhaustiva de todos los escenarios de fragilidad que pueden haber en las interfaces, pero creo que sí nos da ciertas líneas de trabajo, ciertas guías para que tengamos cuidado cuando estamos diseñando este tipo de pantallas o cuando tenemos que ir a hacer cambios en pantallas donde hay acoplados diferentes tipos de elementos.